El mensaje del día de hoy, como lo vieron en la ficha, titula El secreto del éxito. Y básicamente creo que no se podría decir éxito a cualquier persona. Muy pocas personas llegan a tener el éxito. Y como cristianos, nuestro anhelo también es tener éxito en cualquier área de nuestra vida, no solamente a nivel espiritual, pues a nivel de trabajo, a nivel familiar, a nivel de relaciones con otras personas, a nivel de incluso esos sueños que quisieras lograr. Todos queremos tener éxito. Dudo mucho que alguien diga, no, yo me basta con ser un fracaso, me gusta ser el último. No creo. Aun si no tienes ese don de poder hablar, aun si no tienes quizá esa capacidad de ser muy carismático, en el fondo siempre quieres tener éxito en cualquier área de tu vida. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. La Reina Valera en Josué capítulo 1 verso 9 es un versículo súper ultra hiper mega conocido que dice, no, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Ese versículo, por ejemplo, yo recuerdo que lo solíamos utilizar hasta en el colegio, no estudiábamos para el examen, pero igual no te preocupes, JT, esfuérzate y sé valiente que Dios está contigo y en el examen vas a sacar 100 porque esta semana serviste en la iglesia. Sin embargo, cuando tú lees el versículo 9 y ves que ahí quieres tener éxito, tienes que leer todo el contexto de ese pasaje, porque no basta simplemente esforzarte y hacer las cosas, porque puedes esforzarte, pero no puedes tener éxito. Por ejemplo, si leemos Josué capítulo 1 desde los versos 7 al 9, dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Básicamente aquí está diciendo, esfuérzate y sé valiente, pero antes de eso, medita en la palabra de Dios. De día y de noche. Guarda y cumple todo lo que está escrito en la palabra de Dios, y recién, cuando te esfuerzas, tienes éxito. Porque la misma palabra dice aquí en el versículo 8, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Absolutamente todo, en cualquier área de tu vida. En este momento habría que preguntarse, ¿no? ¿Qué áreas de mi vida no estoy teniendo tantísimo éxito, por ejemplo? Ahora, en nuestra vida, como seres humanos, hay tres áreas que son muy importantes, o tres cosas que pienso que son muy vitales. Número uno, la alimentación. Nadie puede vivir sin comer, ¿verdad? De hecho, si no comemos, nos desnutrimos y es más fácil de que te puedas enfermar. Así que la alimentación es muy importante. Número dos, el agua. Puedes estar sin comer hasta 40 días. Dice que Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, sin comer absolutamente nada. Puedes. Hasta cierto modo puedes hacerlo. Pero sin agua no puedes vivir. En cierto punto de tu vida necesitas, aunque sea un poco de agua. El agua es vital. Y número tres, la vestimenta. Aunque sabemos que venimos desnudos a este mundo, ¿verdad? O alguien nace con ropa. Nadie, ¿verdad? Todos nacemos sin absolutamente nada. Hasta me acuerdo que en las películas de Terminator aparece desnudo el cuate, ¿no ve ahí? En una esquina. Venimos sin nada a este mundo. Pero la ropa es vital, es importante. Necesitamos vestirnos. Así que hay tres cosas importantes en nuestra vida: la alimentación, la bebida, es decir, el agua, y número tres, la vestimenta. Bueno, estaba hablando con un amigo y un amigo me dijo, bueno, pienso que ahí falta una más, me dijo a mí. ¿Y qué falta? El internet, me dijo a mí. Porque nadie puede vivir sin internet, ¿verdad? En la actualidad todos estamos conectados. En este momento están algunos hasta revisando su WhatsApp, quién me ha escrito, o la notificación, quién le ha dado like, algo que han compartido, ¿verdad? Así que tenemos cosas importantes en nuestra vida. Pero aparte de eso, en nuestra vida como cristianos hay cuatro cosas.
Y quiero que preste mucha atención aquí. 4 cosas en las que tú tienes que tener éxito. 4 cosas. Número 1, tu intimidad con Dios. La oración, la lectura bíblica. Si tú descuidas tu oración, es como si no te alimentaras o como si no tomaras agua. Número 2, la familia. Ahí también puede estar incluido una relación, tal vez si tienes alguna relación de noviazgo. Está incluido también ahí la amistad. Tienes que tener éxito también en tu familia. Como, por ejemplo, ¿cómo eres con tus papás? Se supone que en la iglesia, como te vemos aquí, te vemos en tu casa, ¿verdad? O solamente aparentamos. Aquí espiritualidad, y en nuestra casa, para nuestro papá o nuestra mamá, no somos nada espirituales. La familia es importante. Tienes que tener en cierto modo éxito en tu vida familiar. Número 3, el trabajo. Bueno, si hay alguien aquí que todavía no trabaja, los estudios. Eso también es importante, ¿sí o no? Si no sacas buena nota, te aplazas, repruebas el año y pierdes tu tiempo. Y si no trabajas, en mi caso, como yo soy independiente, tengo que trabajar. Cualquiera que es independiente sabe que si no trabaja, no vas a comer. Yo llego a mi casa y abro el refrigerador y yo sé bien si hay ahí o no hay. Cuando vivía con mis papás, abría el refrigerador y había todo. Siempre había. Mi mamá siempre compraba. Pero en mi caso, como soy solo, yo ya sé si en el refrigerador hay o no hay, porque en este caso vivo solo. Y así que el trabajo para mí es muy importante. Y número 4, tu ministerio. Ahora, tal vez alguien dice, no, yo no tengo ningún ministerio. Bueno, tu servicio en la iglesia. En algo siempre servimos a Dios, aunque sea... Si eres alguien que saluda a un hermano, hasta eso es un servicio. Jesucristo mismo dijo, no, si le das a alguien, aunque sea una copa de agua, serás recompensado. Así que estas 4 áreas, es decir, tu intimidad con Dios, tu trabajo, tu familia y tu ministerio, tienen que tener un balance. Porque si eres de las personas que por trabajar dejas de venir a la iglesia, tenemos un serio problema de desbalance. O todo lo contrario, si eres una persona que todo el tiempo te la pasas en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, y ese es un pretexto para no pasar tiempo con tu familia, también estás mal. Hay un desbalance. Es más, tampoco servir a Dios y tener un ministerio y decir, no, es que yo sirvo a la iglesia y no me da tiempo para orar. O no me da tiempo para leer la palabra de Dios. Eso tampoco está bien, porque estás descuidando tu intimidad con Dios. De nada sirve servir al Dios que te dio ese servicio si no honras a ese que te ha dado ese servicio. Así que tienes que tener un balance. Ahora, ese balance no es tan fácil, ¿sí o no? No es tan, sobre todo si eres de una familia que no es cristiana, peor todavía. Se supone que tienes que amar a tu prójimo, ¿verdad? Ahí sí tienes que ganarte la confianza. Y si eres de papás que no te deja venir a la iglesia, más todavía, tienes que ganarte el respeto, su aprobación, para que ellos digan, ok, desde que es cristiano, se porta bien, dejémoslo ir a la iglesia. No sea rebelde. Es importante. Entonces, necesitamos esas 4 áreas de nuestra vida, tener un balance. Ese es el secreto del éxito. Ese es el precio que hay que pagar para que tengamos un éxito. Ahora, cuando hablamos de éxito, hay una frase que me llamó la atención. Dice que el éxito viene con el compromiso. Y el compromiso viene con la disciplina. Ahora, por ejemplo, ¿qué significa compromiso? Cuando tú buscas en el diccionario la palabra compromiso, dice que es obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Es decir, como que tú mismo te obligas a hacer algo. Eso es estar comprometido. Ahora, por ejemplo, otro concepto o definición de compromiso es acuerdo formal al que llegan 2 o más partes para ciertas cosas. O sea, si cuando yo hago un trato, no sé, con Olver, digamos, entre los dos yo me comprometo, qué sé yo, digamos, no sé, nos comprometemos a, no sé, hay un número especial, los dos nos comprometemos. Entonces, pase lo que pase, tenga ganas o no tenga ganas, yo lo tengo que hacer. Eso es compromiso. No necesitas sentir. Simplemente lo tienes que cumplir. Ahora, disciplina. ¿Qué es disciplina? La definición de disciplina es conjunto de reglas de comportamiento para mantener
el orden. Todo lo que tenga que ver con disciplina tiene que ver con un orden. De hecho, otra definición de disciplina es conjunto de reglas cuyo cumplimiento es de manera constante. Significa que cuando alguien es disciplinado, es constante. Es decir, no se da por vencido. Tengas éxito una temporada o tengas menos éxito, tú sigues. Hay una constancia. Si tú no eres constante, no eres disciplinado. Y si no eres disciplinado, no estás comprometido. Y si no estás comprometido, nunca vas a tener éxito. Sea en tu familia, sea en tu intimidad con Dios, sea en tu trabajo o en tu ministerio. Ahora, quiero darles tres, solamente, hay muchos, pero vamos a hablar solamente esta noche de tres. De tres secretos para que tú puedas tener éxito. Así que quiero que te grabes el número 1, la obediencia. Si nosotros no somos obedientes a la autoridad, y esa autoridad puede ser tu papá, puede ser tu jefe de trabajo, tu maestro de la universidad o del colegio, o hasta el mismísimo pastor que tenemos en esta iglesia. Si tú quieres tener éxito en la vida, tienes que ser obediente. Por ejemplo, cuando hay una historia que me gusta mucho que está en Josué, capítulo 7. Ustedes conocen la famosa historia de los muros de Jericó, ¿verdad? La más conocida, ¿sí o no? Dice que giraron ahí unas vueltas y los muros de Jericó cayeron. Pero cuando tú lees el capítulo 7, dice que Josué dice, uy, hemos destruido los famosos muros de Jericó. Ya están destruidos. O sea, tenemos al Dios Todopoderoso. Sin armamentos ni nada, hemos hecho que nuestro Dios haga caer semejantes muros. Pero dice en ese capítulo que había un pueblito chiquitito. Se llamaba Ahí el lugar. Así que digo, bueno, no hay que hacer nada, ¿no? O sea, tan chiquitito, llevamos unas 3,000 soldados y ya es suficiente, no necesitamos llevar a todo el ejército. ¿Para qué? Así que llevaron 3,000. Pero dice que esos 3,000 regresaron y dice que de eso habían muerto alrededor de 30 personas. Y dice que Josué dice, pero ¿cómo es posible? Acabamos de derribar los muros de Jericó. ¿Cómo es posible que ahora un pueblo tan chiquitito, tan pequeño, nos haya vencido? Para mí eso es como que, no sé, como que aquí todos los varones formamos una selección de fútbol. Y nuestro competidor es nada más y nada menos que Argentina. Ahí está Messi, por ejemplo. Y aquí los chicos. Y de repente Dios nos dice, ustedes van a tener la victoria contra Argentina. O sea, nosotros ni siquiera somos la selección boliviana. Somos unos cuates acá de la iglesia. Y de repente metemos 7-0 a Argentina. Ahora imagínate que al día siguiente tenemos otro partido. Y ese partido es con un colegio de chicos de 10 años. No, pues uno diría, no, que vaya, o sea, no sé, vayan 2 personas a jugar, ¿sí o no? O sea, si hemos ganado a Argentina 7-0 sin ser selección boliviana, y al día siguiente tenemos que jugar con niños de 10 años, es lógico que vamos a ganar. Pero imagínate que vamos contra ellos y nos ganan 7-0. ¿Cómo te sentirías? Un fracaso, ¿verdad? Es más, te preguntarías, ¿y aquí qué pasó? Dice que el capítulo 7 de Josué, si tú lo lees, dice que la desesperación de Josué fue tan alta que literalmente se rompió las ropas. Ahora yo digo, si alguien, no hay que tener mucha teología para pensar, no creo que si uno está bien desesperado y la desesperación es tan grande que te puedes romper la ropa o te puedes arrancar los cabellos de la desesperación. Porque él dice literalmente, con los sacerdotes, se puso en tierra y empezó a clamar, Señor, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo que después de semejantes muros, con un pueblo tan chiquitito acabamos de perder? Algo pasó aquí, algo anda mal. Y de repente en ese capítulo es donde Dios da el secreto. Dice, alguien tomó del anatema. La palabra anatema significa maldición. Cuando los muros de Jericó habían sido destruidos, Dios había dicho, no toquéis absolutamente nada de lo que está aquí. Nada, porque todo está maldecido. La palabra anatema significa maldición. Así que esa era la orden para todo el pueblo de Israel. Pero como en todo grupo siempre hay un boliviano. Había uno que no hizo caso, ¿verdad? Dijeron, ese mantelito, esa capita, ¿qué siempre? Y se la puso, se la llevó al campamento. Por culpa de eso,
por causa de un error, por causa de que alguien no obedeció la voz de Dios, todo el pueblo quedó maldecido, toda una nación. Ahora, sé que esto suena un poco trágico, pero si quieres saber cómo terminó la persona que se llevó ese pequeño manto y un par de tesoros, es muy triste, porque dice que lo apedrearon hasta morir, él y toda su familia, porque así era en el antiguo pacto. Era como las frutas, ¿verdad? Si tienes una fruta infectada, tienes que sacarla, porque si no, el demás grupo se infecta. La desobediencia es exactamente igual. Cuando en tu casa, en tu familia o acá en la iglesia se te da un mandato o se te sugiere algo para tu vida, para tu trabajo, para que te vaya bien, y tú no obedeces, te va a ir mal, no vas a tener éxito. No leímos en Josué 1:8 que dice: meditarás en la palabra de Dios de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La Biblia dice: perdona a tu enemigo. No, ¿cómo lo va a perdonar a él? No puedo. Un anatema ha entrado, una desobediencia. Y tristemente, si algo he aprendido yo con experiencia propia, es que las consecuencias sí o sí se pagan, sí o sí. Ahora, por ejemplo, Saúl, todos conocemos la historia de Saúl, ¿verdad? Dice que Saúl, el pueblo quería rey, él fue elegido por Dios. La Biblia dice que lo eligió Dios, aunque le dijo al pueblo: ok, ya, ustedes quieren hombre, lo voy a elegir. Eligió a Saúl. Saúl hacía absolutamente todo bien, pero llegó un momento donde se supone que el sacerdote es el que hacía el altar. El sacerdote podía hablar con Dios. El sacerdote le decía al rey: esto es lo que tienes que hacer. Pero dice que en cierta ocasión Saúl no hizo caso. Es decir, Samuel le dijo: dentro de 7 días voy a llegar, espérame, y cuando llegue hago una oración a Dios para que te dé la victoria. ¿Pero qué creen que pasó? Dice que habían pasado 7 días y Samuel no llegaba. Y Saúl estaba: ¿y ahora qué vamos a hacer? Necesito que el pastor venga, ¿no? Si no ora el pastor por mí, ¿cómo va a tener la victoria? Y Samuel no llegaba. Y él estaba asustado, Saúl. Y de repente Saúl hace algo que nunca debía haber hecho. Él hace un altar. Él hace una oración a Dios. Y en ese momento aparece Samuel. Y le dice: eso no debiste hacerlo tú. En ese momento Saúl no se estaba dando cuenta de algo. Su miedo le estaba produciendo rebeldía. Porque después, cuando le dice que a los amalecitas tenga que exterminar absolutamente todo, vacas, lo que sea que encuentres, por más lindo y hermoso que sea, tienes que matarlo. Dice que Saúl no hizo caso. Dice que dejó las vaquitas gorditas, las ovejitas gorditas. Es más, hasta el rey seguía vivo. Y dice que Samuel llegó y dijo: pero ¿por qué no obedeciste la voz de Dios? Y Saúl dijo: no, yo obedecí la voz de Dios. Es más, estas ovejitas son para el sacrificio, para el altar a Dios. Y dice que en ese momento Saúl perdió su título, su puesto, por causa de una desobediencia. Dios le dijo: ahora Dios elegirá a otro que sea mejor que tú. Y conocemos la historia, ¿verdad? El que le sucedió a Saúl, ¿quién fue? David. Ahora, es interesante la historia de David, porque David, si algo hizo bien para ganarse el título de un hombre conforme al corazón de Dios, es que nunca se rebeló ante un Saúl. Todos nosotros, en cierto modo, somos David, y tenemos un Saúl. Ese Saúl puede ser tu papá. Nuestros papás no siempre hacen lo correcto, ¿verdad? A veces se equivocan. Mi papá, por ejemplo, a pesar de que yo lo amo y tengo una comunión con él, una temporada, por ejemplo, cuando se divorciaron mis papás, él simplemente se fue, no apareció. Después de 3 años lo volvimos a ver. No se hizo responsable de nosotros. Se equivocó, hizo algo que no estuvo correcto. Puede haber, de hecho, aquí alguien que diga: yo de papá o de mamá ni tengo el mejor ejemplo del mundo. Pero aunque no tengas el mejor ejemplo del mundo con tus papás, por ejemplo, son tu autoridad y tienes que respetarlos, obedecerlos. ¿No es el mandamiento con promesa que honremos a nuestros padres? Tienes que obedecer a tu líder.
No todos los líderes somos perfectos, ni siquiera yo me considero perfecto. Estoy seguro que hasta yo en alguna ocasión, posiblemente hasta he dado un malísimo consejo. Me he equivocado. Y hasta he tenido líderes encima de mí que me han dado un mal consejo. De hecho, he tenido mentores que cuando les he contado una intimidad mía, en vez de guardarla en secreto, se la han contado a medio mundo. Y obviamente cuando te sucede eso, ya desconfías de tener un siguiente mentor. Ya no quieres tenerlo, de hecho. Dices, no, pues, si a uno me han hecho y era pastor, no, pues, ¿para qué? Los seres humanos fallamos. Saúl quería matar a David. David no hizo absolutamente nada para que Saúl le lanzara sus lanzas, cuando él lo único que hacía era tocar el arpa, para que dice que el espíritu maligno que era enviado por Dios a la vida de Saúl le diera un poco de tranquilidad. David estaba haciendo lo correcto. De repente David se da cuenta que Saúl lo quería matar y se escapa a las cuevas. Llega un momento donde dice que David estaba en una cueva y de repente dice pues, que Saúl lo estaba buscando, se enteró que estaba por ahí y dice que por casualidad de la vida Saúl dice que entra a esa misma cueva a hacer sus necesidades. Imagino que el 1 o el 2, creo que más el 2, creo que le especifica más la Biblia. Así que entra a hacer sus necesidades y de repente David está con sus mejores amigos, ¿no? su ejército. Y su ejército le dice, uy, David, Dios te ha entregado a Saúl en tus manos. Este es el momento de que lo mates y tomes el trono que Dios te tiene. Porque David ya había sido ungido. Dios ya lo había ungido. Lo único que faltaba es que David se sentara en el trono. Nada más. En ese trono seguía Saúl. Pero David, contra todo lo que puedas pensar, dice que se acercó, apenas pudo cortar un pedacito del manto de Saúl. Y dice que apenas cortó y se dice que se sintió tan mal que dijo, no puedo tocar al ungido. Se supone que David era el ungido. ¿Cómo pudo llamar a Saúl, que había sido desechado, llamarlo su rey y llamarlo el ungido de Jehová? Porque eso es reverencia. Eso es respetar y obedecer a una autoridad, aun si esa autoridad es alguien que te quiere matar. Hoy necesitamos una generación que tenga éxito en cualquier ministerio que tú quieras tener. Pero si tú eres rebelde a tu autoridad que está encima de ti, déjame decirte que vas a ser el próximo Saúl. Y nosotros necesitamos una generación de David. Una generación que a pesar de que tenga un montón de errores, sean llamados hombres o mujeres conformes al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque fueron obedientes. Obedece a tus papás. Aun si eso es difícil, aun si tengas todas las razones del mundo para no darles esa honra, tienes que hacerlo. Algunos aquí incluso tienen que perdonar a sus papás porque no lo han hecho de corazón. Han aparentado, sí, le he perdonado, sí. Pero en el fondo sigues teniendo heridas. Y esas heridas te van a perseguir de por vida si tú no los perdonas. Ahora, por ejemplo, número 2, otro secreto. Hemos visto obediencia, ¿verdad? Ahora vamos a la número 2. Integridad. La palabra integridad significa intacto, entero, y esto es lo más interesante de lo que significa integridad. No alcanzado por el mal. Otra definición dice que integridad es pureza original sin contacto de ninguna contaminación. O sea que si tú eres íntegro, no vas a permitir que nada del mundo te contamine. Estás cuidando tu vida, tu templo, tu santidad. Eres íntegro, eres 100% real. Ahora, yo no sé ustedes, pero por ejemplo en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, yo sacaba muy buenas notas, siempre. De hecho he salido abanderado. Pero les voy a decir un secreto. Yo por ejemplo no era muy bueno en las matemáticas. Malísimo, de hecho. O sea, si alguien le explicaba un ejercicio, a mí me lo tenían que explicar 3 veces para que yo te pueda entender. Ahora tú dirás, y JD, pero ¿cómo entonces salías abanderado? ¿Cómo que eras el mejor alumno? Sencillo. Yo solía ser responsable en el colegio. Cuando había una tarea a tal fecha, hacía la tarea. Si había un examen, estudiaba para el examen. Pero había otros chicos que
que como no estudiaban y eran flojos para hacer la tarea, y yo sacaba una buena nota, me decían, este JD es un corcho. No sé si seguirán utilizando esa palabra en el colegio, pero me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio decían esa palabra, ¿no? Estos corchos. Y yo decía, no somos corchos, somos responsables. Yo he estudiado para ese examen, me habrá amanecido, pero estudié para sacarme ese 100 que necesitaba. No soy un corcho, soy responsable. En todo caso, soy íntegro. En el ámbito espiritual necesitamos gente íntegra, gente que saque 10 en su vida espiritual, no un 2. Que saque un 10 en su relación familiar, que saque un 10 en su ministerio, y que saque un 10 en su servicio a Dios, en su trabajo. Que no digan, este cristiano, peor. Qué triste es, ¿verdad? Yo, por ejemplo, he trabajado muchos años con gente que no es cristiana en una carpintería, y siempre me han tratado bien. Y la primera vez que trabajo con un cristiano, me fue de lo peor. Para empezar, nunca me pagaba. Qué triste es enterarte así. Debería ser todo lo contrario. ¿No se supone que somos la sal y la luz del mundo? ¿No se supone que debemos reflejar o dar algo que el mundo no ofrece? Integridad. Ahora, por ejemplo, la palabra integridad es muy similar a la palabra santidad, porque santidad tiene que ver con apartado. La anterior semana, más claro el día domingo, a mí y a la pastora Esther nos invitaron al ministerio prejuvenil, y básicamente se trataba de la música. Y había una pregunta que me hicieron a mí para que yo la pudiera responder. Esa fue la pregunta que a mí me desató ciertas alarmas en mi mente, porque me preocupé bastante por el chico o la chica, quien quiera que haya sido, que hizo esa pregunta. La pregunta era: ¿por qué para algunos la música cristiana es aburrida? Si tú escucharas esa pregunta, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Yo lo primero que pensé en ese momento, dije, honestamente, creo que la persona que hizo esa pregunta, yo puedo dudar de su espiritualidad. Porque cualquier persona que empiece a escuchar música que no te bendice, que no te edifica, que solamente alimenta tu carnalidad, porque eso es lo que te ofrece el mundo, ¿verdad? Uno dirá, no, solo es canciones románticas. Sí, pero el cantante puede tener una canción que hable de amor, pero la siguiente te va a hablar de traición, o de desamor, o véngate de tu ex, algo así. Y quieras o no, eso va a alimentar tu carnalidad. Y si tú alimentas tu carnalidad, tu espiritualidad va a bajar. Entonces, la música cristiana te va a hacer aburrida. Ya no vas a sentir nada, absolutamente nada. Cuando escuches, por más canción hermosa que sea, vas a decir, ay, qué aburrido. ¿Por qué? Porque tu carnalidad ha sido alimentada. Yo me preocupé de esa pregunta. Honestamente me preocupé, porque dije, un cristiano de verdad jamás preguntaría eso. Porque para un cristiano, una música cristiana no es aburrida. Tenemos todos los géneros musicales. Es más, hasta esa noche me enteré que hasta K-pop cristiano hay. O sea, ni para decir que no hay K-pop cristiano. Hay hasta K-pop cristiano. Integridad. Cuando tú lees los frutos del espíritu y la naturaleza pecaminosa, es muy importante que tú prestes atención de cómo alimentas tu espíritu. Ahí entra la oración, ¿verdad? Porque puedes venir aquí a la iglesia a orar. La pastora Daniela puede orar por ti. El pastor Marcelino puede, es más, toda la iglesia aquí podemos orar por ti. Te ungimos hasta con aceite y listo. Pero mañana no va a estar el pastor en tu casa. Mañana vas a tener el mismo problema que tienes, la crisis económica, el mismo pleito con tu hermano o tu hermana, o con tus papás, o con tu vecino, o en el trabajo. Todos aquí, no hay nadie, absolutamente nadie, que no tenga un problema en su vida. Todos tenemos algún problema en nuestra vida, cualquiera que sea. O hay algo que no está bien en nuestro corazón, no sé, algo pasó. Todos tenemos un serio problema. Y si nuestra espiritualidad está baja, como la batería del celular, al 15%, ya está roja, tu carnalidad es lo que va a querer tu cuerpo satisfacer. Ahora, vamos con la número 3.
madurez. El tercer secreto del éxito. Necesitamos hoy en día una generación de madurez. De hecho, por ejemplo, a ver, vamos a leer. Dice 2 Timoteo, capítulo 2, versos 4 al 5. Dice: ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Ustedes saben que un atleta tiene que entrenar, ¿verdad? Si quiere ganar la competencia. O ustedes así por así entregan a la competencia sin hacer absolutamente nada. Nadie. Necesitamos entrenamiento. 1 Corintios capítulo 9, verso 25 al 27 dice: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo. El apóstol Pablo: golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Otras versiones lo traducen más y dice que nuestro crecimiento espiritual va a ser hasta que Cristo venga. En este momento deberías ponerte a analizar cuántos años de cristiano eres, aunque sea meses. ¿Qué tan maduro eres? Yo os voy a contar una anécdota. Cuando yo me convertí al cristianismo, no oraba. O sea, oraba cuando iba a la iglesia, honestamente. Leía la Biblia cuando iba a la iglesia. Y en mi casa, pues, alguna vez, ¿no? Alguna vez. Pero no había intimidad. Y recuerdo muy bien que alguien me dio una palabra de Dios. Me dijo: Dios dice que va a hacer esto en tu vida. Y claro, yo jovencito no entendía que Dios tiene tiempos. Es como David. Dios te puede ungir, pero para que un día seas un rey, tienes que esperar que ese Saúl sea quitado por Dios, porque quien quitó a Saúl del trono no fue David, fue el mismísimo Dios. Hay un tiempo, un proceso que tienes que esperar. Así que yo no esperé. Así como el supuesto sueño no se me cumplió, yo dije: no, Dios no es real. Como no alimentaba mi espíritu ni con oración, ni con palabra, de la noche a la mañana volví a hacer lo que hacía antes: fumar, tomar, ir a una discoteca, como si nada. Es más, tenía amigos que hasta les había predicado alguna ocasión, y esa misma noche me encontré con ellos yo tomando, y me decían: oye, JD, pero la bebida, que yo, no me hables. Había vuelto a eso. Claro, yo estaba ahí como unos 3 meses, me acuerdo, haciendo una parranda de mi vida. Dios es malo, Dios no cumple mis sueños. Y un día estaba tan borracho, yo recuerdo bien porque llega un momento, si alguna vez alguien se ha borrachado me va a entender. Hay un momento donde tomas tanto que ya pierdes la noción del tiempo. Es más, simplemente al día siguiente apareces en tu cama, o en el peor de los casos en la calle tirado. Así que yo me acuerdo que estaba llegando hacia mi casa, ya estaba así, faltaba creo como 2 casas, y perdí el conocimiento. Solo me acuerdo que me levanté al día siguiente, así, en mi cama, y mi hermano estaba sentado ahí. Mi hermano era cristiano, y yo lo veo, y con mi hermano no teníamos mucha comunicación. Siempre hablábamos, pero siempre éramos muy diferentes. Él era norte y yo era sur. Así éramos. Nos hablábamos y todo, pero éramos muy diferentes. Pero ese día me sorprendió que él esté sentado en mi cama. Y yo dije: ¿qué pasó? Y me dijo: ayer hiciste el ridículo, me dijo, porque llegaste todo borracho y empezaste a vomitar como nunca. Es más, llegué a pensar que te ibas a morir, me dijo, porque estabas tan mal vomitando que literalmente pensé que te ibas a morir. Tuve que orar por ti para que Dios tuviera misericordia de ti. Y eso, en ese instante, fue algo que a mí me llamó la atención. Él me dijo: ¿sabes? Hay una maldición en nuestra familia, me dijo a mí. Mis papás se han divorciado. Tú sabes que ellos nunca se amaron ni nada por el estilo. Hasta yo tengo debilidades, me dijo a mí. Yo, siendo cristiano, tengo muchas debilidades. Hay cosas que me frustran, pero me preocupas tú, me dijo a mí. Porque el diablo te quiere matar. Tú servías a Dios, estabas haciendo tu iglesia, yo estaba feliz, pero de la noche a la mañana dejaste de ir. ¿Qué fue lo que pasó?, me dijo a mí.
Y me acuerdo que ahí él me dijo, ¿por qué no te propones a buscar de Dios de todo corazón? De verdad, búscalo. Pedile que Él te dé esa fuerza espiritual que necesites. Yo me acuerdo que en ese instante era 11 de la mañana y era muy tarde para ir a la iglesia, porque si no yo iba ese rato y me arrodillaba ahí adelante, aunque me viera toda la iglesia. Pero en ese instante hice una oración y le dije, Señor, durante 2 años he sido un cristiano, pero nunca he orado. Yo siempre digo que cuando había un predicador que predicaba, yo pensé que nadie leía la Biblia. Tan gruesa, ¿quién va a leer la Biblia? Yo pensaba que el pastor, no sé, elegía, veremos una historia del Antiguo Testamento, ahora una del Nuevo Testamento, a ver, combinaremos los pasajes, sí, hablemos de la fe. Pensé que eso era una prédica. Pensé que había que orar 5 minutos, qué sé yo, para cuando tienes que predicar. No sabía que había que dedicar horas. Cuando me enteré que Gigi Ávila hacía ayuno 40 días y 40 noches para tener noches milagrosas, yo no me la creía. Yo decía, no, ¿quién va a orar tanto tiempo? ¿Quién va a leer ese día? Es como que te dieran el diccionario, lee el diccionario. ¿Quién va a leer? Yo creía que nadie leía. Así que dije, Señor, aunque no me gusta leer libros, y es más, en mi familia nadie leía libros, yo los voy a leer. Voy a leer todos los días 2 capítulos. Y voy a orar 5 minutos, pero esos 5 minutos voy a orar de corazón. Y la siguiente semana van a ser 10. Y la otra semana van a ser 20. Aunque me duerma, aunque me aburra, aunque no sienta absolutamente nada, te voy a buscar. Con tal de hacer crecer mi espíritu. Eso fue en el año 2008. Hoy 2021. Nunca jamás he vuelto al mundo, ni siquiera de chiste o por si acaso. Sí he cometido errores. Sí me he equivocado en muchas ocasiones. Pero si algo me ha mantenido firme hasta el día de hoy, ha sido justamente que yo decidiera madurar. Necesitamos una generación madura. No necesitas sentir. Hay mucha gente que dice, es que yo quisiera sentir. No vas a sentir. Créeme que yo, por muchos de ustedes, no conozco de todos sus nombres lamentablemente, pero por la mayoría de ustedes yo oro todos los días. Intercedo. No conozco su historia de vida, no sé sus problemas, pero siempre le pido, Señor, por esta persona, cuida su vida, su corazón, a su familia, bendícelo, oro. Pero créeme que aunque yo ore, y el pastor Marcelino ore, y acá hagamos una oración de 40 días por ti, no va a servir de nada si tú no pagas el precio de buscar el rostro de Dios. Porque si tú no alimentas tu espiritualidad, en cualquier momento vas a morir espiritualmente. Y vas a ser como este amigo de, no, la música cristiana es aburrida. Ya después, el culto es aburrido. Ay, no, los cristianos son aburridos. El mundo es divertido. Vas a estar bailando ahí y te vas a ir con mucha dignidad al infierno. Porque es ahí donde te vas a ir. No te vas a ir al cielo. Ahora, por ejemplo, necesitamos una generación madura. Efesios, vamos a leer Efesios, capítulo 4, verso 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí es la clave. ¿Por qué venimos a la iglesia? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tu meta, tu objetivo, no es ser como un cantante famoso. Tu meta, tu objetivo no es ser, qué sé yo, como Itiel Arroyo, o quiero ser como Marcos Witt, o yo quiero ser como Dante Gebel, o qué sé yo, cualquier artista cristiano que tú conozcas. Esa no es tu meta. Tu meta es ser como Jesús. Jesús fue perfecto. Jesús hizo las cosas correctas. Tú deberías anhelar todos los días parecerte a Jesús. ¿Sabes cómo era Jesús? Dice que Jesús, cuando había cobradores de impuestos, había 2, ¿verdad? En la Biblia conocemos. Uno se llamaba Zaqueo y otro se llamaba Mateo. Los cobradores de impuestos eran rechazados por el pueblo de Israel. Eran lo peor de lo peor. Es más, un fariseo, un cobrador de impuestos, era como un pecador. Así literal, eso es un pecador. Eso no es parte del pueblo de Dios. Por más que sea descendiente de Abraham, no es. ¿Por qué? Porque es un cobrador de impuestos. Un cobrador de impuestos trabajaba para
Roma. El imperio romano es el que había dominado a Israel, a muchas otras naciones. Sin embargo, es sorprendente porque Jesús dice que estaba caminando con una multitud y Zaqueo estaba en el árbol, ¿verdad? Y dice que Jesús lo ve. Y dice: Zaqueo, baja de ahí, porque hoy cenaré en tu casa. Y dice que fue a cenar a su casa. Y la multitud que seguía a Jesús, en vez de alegrarse porque Jesús visitara a alguien descarriado, que hacía las cosas mal, empezó a criticar. Dijeron: come y bebe con pecadores. Necesitamos una generación que se parezca a Jesús. Que cuando venga alguien acá, que es cristiano, que pertenece a esta casa, pero es un cobrador de impuestos, en vez de lanzarles piedras, como lo que querían hacer con una mujer que le habían encontrado en adulterio, sean como Jesucristo. Que digan: no, yo voy a ir a comer, voy a ir a visitar a esa persona, porque eso fue lo que hizo que Zaqueo cambiara de vida, ¿sí o no? O que los religiosos le llamaran pecador, hizo que él cambiara, ¿no? Jesús lo fue a visitar, fue a comer con él y dice que él dijo: Señor, la mitad de mi riqueza lo voy a dar a los pobres. Es más, si a alguien le he robado o le debo, 4 veces le devolveré. ¿Eso causó qué? El amor. Y créeme que para amar se necesita muchísima madurez, porque no todos aman a todos. De hecho, tristemente vivimos en una generación donde miramos y en vez de exaltar lo positivo de una persona, estamos mirando que comete el más mínimo error para echárselo en cara. Y Jesucristo no era eso. Jesucristo era alguien que repartía amor. Mateo era otro hombre que dice que estaba cobrando impuestos y nadie quería saber de él. Jesucristo fue el único que se le acercó y le dijo: Mateo, sígueme. Estoy seguro que Mateo dijo: wow, a mí aquí en este país me desprecian, no me quieren. Hasta mi familia seguramente lo rechazaban porque era un cobrador de impuestos. Pero este me dice que lo siga. O sea, ni siquiera me dijo te quiero o algo así, me dijo que lo siga. No me sorprende que por eso Mateo lo haya dejado todo y haya decidido seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque lo que motivó a él fue el amor. Si quieres ser parte de una generación que tenga éxito, el precio es el amor. ¿No es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Necesitamos una generación así de madura. El pastor Marcelino, no me acuerdo si fue en una de las noches de intercesión o en el seminario, pero dijo algo que a mí me llamó la atención. Él dijo: una persona que tiene madurez espiritual es alguien que piensa en los demás y no en sí mismo. Si tú eres alguien que solamente piensa en ti: ay, oren por mí, bendíganme a mí, háblenme a mí, visítenme a mí, no eres alguien maduro. La madurez es buscar el beneficio de las demás personas. Las grandes personas o grandes hombres de éxito siempre han buscado el beneficio de las demás personas. Uno de ellos fue Jesucristo. Su transformación, ¿qué fue? El amor. Ahora, con esto quiero terminar. Una de las cosas más importantes que porque como les dije en un principio, para mí es difícil tener un balance en mi familia, en mi trabajo, en mi ministerio, en mi intimidad con Dios. Es muy complicado. Hay momentos donde tengo la tentación de tal vez dejar de venir a la iglesia porque hay un buen trabajo. Honestamente, yo por ejemplo soy sonidista. ¿Saben cuántas? Bueno, ahorita tal vez no, pero hace tiempo cuántas discotecas, bares, grupos musicales necesitaban un sonidista y me pagaban bien, pero tristemente sus eventos eran días sábados en la noche. Tuve que elegir. Porque conozco muchos amigos, no todos, evidentemente, pero muchos amigos que por coquetear con el mundo han alimentado su carnalidad y un día han dejado de venir a esta iglesia. No dicen: no juegues con fuego porque te vas a quemar. Integridad es no contaminarse con nada. Ojo, eso no significa que te apartes de tus amigos.
tienes que predicarles, tienes que amarles, tienes que darle tu amor, tu respeto. Pero nunca vas a permitir que ellos te puedan manchar a ti. Madurez espiritual es lo que necesitamos. Entonces, estas son las 3 cosas que les vine hoy a hablar. Madurez, integridad y obediencia. Ese es el precio que debemos pagar si queremos tener éxito en nuestra vida, en cualquier área: trabajo, familia, ministerio o intimidad con Dios. Necesitas pagar el precio. En tus estudios, si tienes que trasnocharte por sacar una buena nota o por mínimamente avanzar, vas a tener que trasnocharte, y los universitarios lo saben. Es un esfuerzo. Si quieres comprarte alguna cosa, vas a tener que pagar el esfuerzo de ahorrar para comprarte algo que quieras tener. Cuando yo era jovencito decía, uy, quisiera vivir solo y todo lo demás, y puedo hacer todo lo que me da la gana. Hoy que vivo solo, no hago todo lo que me da la gana. No puedo comer tampoco todos los días pizza, aunque me gusta la pizza. No puedo comer porque la pizza es cara, y cada día comer me hace gastar presupuesto, y aparte de eso me quedo sin dinero y no voy a tener para pagar el alquiler, ni la luz, ni el internet, ni nada. Hay que pagar un precio. Algo que Dios a mí me mostró hace un tiempo atrás fue que Dios está levantando una generación de Davids en cualquier área de tu vida. Pero esa generación de Davids, que un día, que ya fueron ungidos muchos de ellos, pero que todavía no están en un puesto de trabajo, de ministerio, de lo que sea, no están ahí porque todavía tienen que ser procesados por un Saúl. Y ese David tiene que honrar e inclusive llamar ungido a ese Saúl que lo quiere matar una y otra vez. Hay alguien aquí que de todo corazón dice, ¿saben, JD? Yo soy una persona muy imperfecta. Tengo un montón de errores. Es más, soy, como tú dijiste, ni siquiera oro bien. Mediocre espiritualmente, me saco un 1. ¿Hay alguien? Pero que en el fondo diga, yo quiero ser un hombre conforme a su corazón. Yo sí quiero ser un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos, o más que todo no te distraigas, y hables con Dios. Algunos van a tener que pedir perdón por muchas razones. Otros van a decirle, Señor, dame fuerzas para hacer crecer mi espíritu. Otros quizá van a tener que reconciliarse con Dios. Otros, quizá no ahora, pero van a tener que pedirle perdón a alguien, a un líder, a un papá, a un amigo, decirle, perdóname porque no te supe valorar. Te lancé piedras en vez de darte amor. Hoy necesitamos una generación de Davids imperfectos, pero que tienen la gracia de Dios. Ahí donde estás, vamos a orar. Padre Celestial, no somos seres perfectos. Tú nos conoces mejor que nadie. Tú sabes cómo somos acá en la iglesia, cómo somos en el trabajo, en el estudio, con nuestros amigos. Tú nos conoces mejor que nadie. No hay nada oculto ante tus ojos. Nos hemos equivocado en muchas ocasiones, pero hoy te pedimos perdón. Perdón porque no hemos sabido pagar ese precio. Hay mucha gente allá afuera que no tiene a Cristo en su corazón, y nosotros, en vez de ser un buen ejemplo, hemos sido tristemente lo contrario, porque no hemos sido maduros, no hemos sido íntegros, no hemos obedecido a lo que nos decían nuestras autoridades encima de nosotros. Señor, tenemos un montón de fallas. No amamos al prójimo, o todavía tenemos rencor contra alguien.
Te pedimos que tú puedas limpiarnos, perdonarnos, purificarnos. Queremos ser hombres y mujeres como David, que fueron llamados hombres y mujeres conforme a tu corazón. Señor, yo te pido que puedas bendecir aquí a mis hermanos, a mis amigos, mis amigas. Tú conoces sus dificultades, sus problemas. Tú sabes lo que hay en su corazón. Tú sabes los problemas, las batallas que luchan quizá cada día. Te ruego que tú les puedas dar sabiduría. Te ruego que puedas darles un abrazo. Que recuerden que necesitan de ti, porque apartados de ti, nada podemos hacer. Absolutamente nada. Va a ser un esfuerzo humano. Te ruego que tú les des una hambre y una sed de tu espíritu, de tu presencia. Que hoy lleguen a sus casas con deseos de orar, con deseos de leer tu palabra, con deseos de alimentarse más de ti, con deseos de ser mejores cristianos, mejores vecinos, mejores hijos, mejores en todo lo que hagan. Porque queremos ser la luz y la sal de este mundo. En este mundo de oscuridad, te ruego que les des esa pasión que necesitan, que ese amor que tú tenías pueda impregnarse en sus corazones. Llénalos más de ti, para que sean mejores personas. Y así un día digan: nosotros hemos peleado la buena batalla de la fe, no por una corona humana, sino por una corona eterna que nos está esperando. Llénalos de ti. Y aun si alguno tiene alguna necesidad, provee ahí, Dios Padre Santo. Acuérdate de lo que muchos de ellos han hecho por ti. Te han servido, te han honrado, te han amado. Quizá algo ha fallado, pero aún así te han servido. Hónralos, Padre. Derrama incluso en este lugar un espíritu de sanidad, Padre Santo. Toda enfermedad se va de aquí. Toda mediocridad, toda flojera se va de este lugar. Aquí tenemos jóvenes, chicos y chicas íntegros, sanos en el nombre de Jesús. Yo te pido que puedas bendecir en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde mucha gente se enferma, Padre Santo, pero tú nos has cubierto, que sigas cuidando sus vidas a través de la sanidad. Fluye, Padre Santo, aún si ellos tienen que orar por familiares que están enfermos, que tú uses sus vidas, porque eso fue lo que tú nos dijiste. No solamente que íbamos a predicar, sino que iban a haber señales sobre nosotros, milagros sobre nosotros. Que todo espíritu de enfermedad se vaya de este lugar, porque tú eres un Dios que sana, eres un Dios que liberta, Padre Santo. Restaura la vida de muchos de los que están aquí. Dales más de tu amor, más de tu pasión. Enciéndelos de ese fuego. Que ese famoso avivamiento que muchos han clamado como el último, que pueda suceder en nuestras vidas. Nosotros queremos ser esa generación que va a ir a esa mies que necesita obreros. Levanta obreros de este lugar. Llénanos de tu espíritu. Haznos mejor personas. Levántanos, despiértanos, inquiétanos. En cualquier momento háblanos. Recuérdanos cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra misión aquí en la tierra, para que tengamos un éxito, no superficial, no humano, sino ese éxito espiritual. Que allá en los cielos nos digan: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, ahora en lo mucho te pondré. Llénalos de ti y bendice sus vidas. Hoy hay un antes y un después en muchos de ellos. Sus vidas no van a ser igual. Ellos van a ir por otros que no están viniendo a esta casa, o por otras nuevas personas que necesitan venir a este lugar que es tu casa. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús.